cordial saludo para todos y bienvenidos a su canal de Turbo Secret. Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy interesante y que considero necesario tenemos que entender para continuar dentro de la información que hemos venido compartiendo, una línea de información en la que podamos ir entendiendo las cosas paso a paso, para que podamos tener conclusiones acertadas sobre hacia dónde nos dirigimos con esta información y qué utilidad tiene para nuestra vida cotidiana. En el día de hoy vamos a hablar sobre las entidades. Nosotros en nuestra sociedad conocemos las entidades o los entes o los seres de la oscuridad, y como ya hemos venido hablando en videos de Turbo Secret, como por ejemplo qué son las almas, tenemos que entender que las entidades son seres que vendrían siendo lo opuesto o digamos que no tienen la misma función que tienen las almas. Entonces tenemos que empezar explicando cuál es su origen y luego cuáles son los tipos de entidades, los tipos de seres que se componen, que son muchísimos, pero que más o menos vamos a dar una idea general de qué se trata y para qué sirve conocer esto. En primer lugar, tenemos que entender que en el origen de las entidades, para comprenderlo de una forma mucho más sencilla, cuando se crea el universo y cuando se distribuyen dimensiones, en una de estas dimensiones, que vendría siendo, digamos, en la cuarta dimensión, se crearon seres con unas particularidades distintas a las de las almas. Recuerden que las almas son seres con un poder de amor infinito y un poder creador increíble. Entonces algunas almas establecieron crear formas de vida, pero estas formas de vida no necesariamente tienen alma o tienen vida como tal, sino que requieren para existir de parasitar la energía luz, la energía de la que está hecha el universo. Entonces se crearon estas almas. A través de estas almas se crearon unas entidades con un propósito muy específico. El propósito vendría siendo brindarle a las almas la oportunidad de experimentar o atravesar ciertas situaciones o dificultades para que ellas mismas puedan ir desarrollando nuevas habilidades e ir, digamos, emancipándose, como cuando nosotros acudimos al colegio, a la escuela, a la universidad. Tenemos que superar ciertos grados, entonces tienen que crearse los obstáculos. Entonces diríamos que estos seres, su propósito como tal en parte es haberse les dado la función o el propósito de constituir esos obstáculos. Ahora, estos seres tienen su propia, digamos, conciencia, su propia inteligencia, y ellos también tienen sus propias, digamos, intenciones, ¿no? Propósitos, deseos, pero que obviamente van en contravía de lo que normalmente se aceptaría en el universo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En un inicio, las entidades, digamos, de la oscuridad, que vendrían siendo puestas a la luz, pues eran primitivas, no eran tan avanzadas, pero con el paso del tiempo empezaron a darse cuenta de varias cosas. La primera es que ellos disfrutaban consumiendo la energía de las almas. La segunda es que las almas son seres, si bien muy poderosos, demasiado buenos, bondadosos, inocentes. Entonces se aprovecharon de eso. Y en este tipo de evolución para depredar esa energía, pues evolucionaron con una increíble inteligencia y desarrollaron una tremenda tecnología. Y es así como se dieron cuenta que a través de su propia genética, donde había algo de luz, podrían ellos manipular o utilizar esa información mezclándola con las almas y creando avatares o seres vivos para unos propósitos particulares de ellos. Y entonces empezaron a experimentar y a crear todo tipo de seres a lo largo y ancho de esta dimensión, de la cuarta dimensión. Otra cosa que ellos pudieron percibir es que en la dimensión superior, en la quinta dimensión, había muchos planetas maravillosos, en la cuarta dimensión también,
Y lo que hicieron fue empezar a conquistarlos, a desarrollar una especie de imperio galáctico. Y al conquistar estos planetas, someter a sus civilizaciones, empezaron, digamos, a extraerle a los seres vivos que ya estaban ahí, que habían sido creados anteriormente, pues su genética, y crear ellos sus propios experimentos, sus propios híbridos. Porque recordemos que estos seres, esta oscuridad, ellos no son capaces de crear nada. Ellos toman lo que existe y lo alteran y lo modifican para sus propósitos. Y digamos que en el caso del planeta Tierra, pues no es la excepción, ¿no? Nuestro planeta también fue, entre comillas, fotocopiado de la quinta dimensión, y se manipuló prácticamente la mayoría de la genética de los seres que allí habitaban, incluyendo pues animales, plantas, seres humanos, etc. Estas entidades de la oscuridad entonces tienen distintas jerarquías, porque digamos que llegaron unos primero, tienen como mayor preponderancia y van de mayor a menor, y por eso en las escalas sociales se parece mucho a la pirámide, que es un símbolo muy utilizado y en donde vamos, como quien dice, de una jerarquía superior a jerarquías inferiores, o las clases sociales, o como lo puede entender, digamos, viendo las estructuras del planeta Tierra, cualquier ser humano que analice la política y las estructuras económicas y demás. Entonces, al hablar de las entidades, encontramos que se empieza a crear una dualidad, y cuando ellos empiezan a desarrollar seres vivos conscientes, manipulables, como los seres que somos nosotros de tercera dimensión, hubo una especie de conflicto cósmico, porque ellos no pueden darle vida a un avatar, a un muñequito, si no le dan, digamos, la proporción justa de energía-luz, que viene siendo la genética. Ellos descubrieron que la genética es donde estaba, digamos, la información estructural, y tomaban esa genética después de atrapar a las almas y la introducían en nuevos muñequitos. Su deseo era tener el mismo, o es tener el mismo poder de las almas, poder viajar por todas las dimensiones. Y intentaron bloquear el subconsciente, ¿no? Intentaron bloquear, digamos, la capacidad del alma de ser multidimensional. Eso provocó un conflicto que hizo que los seres fueran encerrados o bloqueados para poder acceder a la quinta dimensión. Y básicamente las entidades de la oscuridad solo pueden acceder a la cuarta dimensión hacia abajo. Y es así como entonces, a un modo de compensar esa falta, digamos, de posibilidad de acceder al resto de dimensiones del universo, ellos crearon dentro de estas dimensiones, la tercera, la cuarta dimensión, líneas de tiempo paralelas. De eso ya hablamos en otro video de Turbo Secret. Su propósito o intención pues siempre será, digamos, controlar o aprovechar la energía luz, y su objetivo sería, digamos, llegar a cada dimensión del universo y conseguir su propósito. Entonces, hablando específicamente de las entidades como seres, digamos, que tienen su propia inteligencia y capacidades, estos seres pues algunos son biológicos, y con la misma inteligencia que desarrollaron, crearon seres tecnológicos. Es decir, una especie de robots. En el universo se los conoce como metalianos, pero es un tipo, digamos, de entidad. Hay otros tipos de entidades muy importantes en jerarquía. Estarían los cthulhus, que parecen pulpos, los dragones y alguno que otro reptil, etc. Pero por lo general las jerarquías no son tan, digamos, tan numerosas en diversidad como lo son sus subordinados. Entonces, ¿qué sucede con estos seres? Ellos, al ser muy inteligentes, viendo que podían crear imperios, crearon una especie de moneda de cambio, que serían la energía de las almas. Y para poder controlar almas, digamos, atrapar almas, que sería como el botín cósmico, desarrollaron una muy avanzada tecnología utilizando, por ejemplo, minerales como el oro, etc. Y lo que hacen es, digamos, crear mundos, o controlar mundos, para aprovechar a los seres que allí habitan, a la propia energía de los planetas, y depredar esa energía para poder sobrevivir. Es decir, ellos, es su instinto de supervivencia, ¿no? Básicamente, como lo vemos en la naturaleza.
No podemos decir que eso sea bueno o malo, sino que pues así fue creado y es como se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, no podemos aquí mencionar absolutamente todas las entidades, eso daría para pues una conferencia de muchísimas horas, pero podemos entender lo siguiente: la mayoría de animales y plantas que conocemos, su genética existe en el universo y su genética es utilizada y creada. Entonces podemos encontrar entidades, por ejemplo, con forma de insectos, insectos que pueden ser híbridos, es decir, mezclados con seres reptiles o con tecnología, es decir, tipo cyborg. Pero también existen entonces dragones, pero dragones de todo tipo, de todos los colores, del fuego, del frío, del agua, etcétera. Dragones acuáticos, dragones asiáticos, como los que vemos en la famosa serie de Dragon Ball, etcétera. Hay todo tipo de dragones, una diversidad tremenda, y de cthulhus, etcétera, es decir, de pulpos. Y también existe una tremenda diversidad de, digamos, de entidades inferiores, que es lo que la mayoría de personas conoce o experimenta en lo que es lo paranormal. Entonces podemos encontrar, están los licántropos, que serían los hombres lobo, las brujas, que tienen una tremenda capacidad de transformarse, pero que se parecen mucho a como lo muestran en Halloween, con sus escobas y sus ollas donde están haciendo sus pociones. Los vampiros, el famoso Drácula, donde necesariamente pues subsiste él porque en la sangre de los seres humanos hay energía luz. Los muy comunes demonios que están escritos en la Biblia y en otros libros, los genios, y así sucesivamente podemos encontrar muchísimos tipos de entidades. Dentro de esta categorización de entidades podemos introducir entonces a los famosísimos seres extraterrestres conocidos como reptiles o los conocidos como los grises, y así de una forma interminable, hibridaciones entre ellos, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué estas entidades o estos seres existen? ¿Cuál es su intención o propósito? Bueno, la mayoría de ellos sobreviven o obedecen órdenes, y ellos sirven a la oscuridad en el sentido de que al carecer de energía, luz propia, pues tienen que depredar la energía de algún lugar. Entonces, cuando miramos nuestro mundo, nuestro planeta, comprendemos que la mayoría de estos seres tiene, por ejemplo, necesidades como por ejemplo consumir la energía del sufrimiento, de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, del suicidio, de las guerras, del consumo de carne, de la contaminación ambiental, de los malos olores, de las plagas, y así sucesivamente. Es decir, cada evento negativo que a ustedes se les ocurra, pues es para ellos, digamos, su ecosistema, su ambiente donde ellos subsisten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debido al tremendo poder que tiene la luz y que nos da vida, y debido a la tremenda cantidad de estos seres que habitan el universo, que ellos son muy, muy numerosos, entonces hay una especie de batalla, como ya lo comentamos en otro video de Turbo Secret, entre la luz y la oscuridad. Y esta batalla necesariamente se está librando todos los días por las conciencias en la mente de cada persona. Es por eso que en las religiones, por ejemplo en la religión católica, se habla mucho de las almas. Porque las almas es como decir por lo que están peleando. Las almas quieren ser libres, como lo explican los budistas, hay que dejar de reencarnar, pero los entes de la oscuridad lo que desean es que se continúen estos ciclos para ellos mantener, digamos, su poder, sus imperios, sus jerarquías, su control. Y lo irónico es que es muy similar a como somos en nuestro planeta actual, es decir, hay reyes, hay coronas, hay armas, tronos, hay imperios, hay guerreros, hay espadas, hay escudos, hay un montón de cosas. Entonces nuestro planeta es reflejo de lo que existe en general en el universo. Y irónicamente, pues como la oscuridad no crea nada, sino que todo ya existe, pues también existe en la luz, pues guerreros, espadas, existen seres que tienen un propósito específico, como es la justicia, como es la bonanza, como es la salud, como es la tecnología. Y entonces, dentro de la historia que estamos explicando aquí en Turbosiques, nos parece importante compartir esta información, entender qué son las entidades que existen. Podemos después detallar temas específicos como el tema de los dragones, el tema
de los fantasmas, de los extraterrestres, de lo que sea. Pero lo importante es que en términos generales comprendamos cuál es su intención, propósito y origen. Y si han visto los demás videos de TurboPsique comprenderán pues que está todo conectado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es suficiente información por el día de hoy. Ha sido un placer hablar con ustedes, que me hayan compartido de su tiempo. Muchas gracias por compartir y ver los videos, por las suscripciones. Hemos estado creciendo poco a poco. Últimamente hemos hecho alguno que otro video también sobre el tema de relajación. Lo importante es que todo vaya en bienestar de las personas que disfrutan de esta información, sobre todo los suscriptores. Y les agradecemos por pues, los comentarios o las suscripciones que deseen manifestar. Un inmenso abrazo para todos, como siempre deseándoles un excelente y maravilloso día, que les vaya muy bien en sus vidas y les mandamos un abrazo para volvernos a ver en otra ocasión aquí en su canal de Turbo Secret.